Yo tengo un poco de ansiedad, con sinceridad, porque nunca me había manejado yo con una webinar. Estoy acostumbrada a los grupos en persona, a sentir a las personas y así es como una experiencia nueva. Y como todas las cosas nuevas, siempre se nos mueve un poquito de estrés que en su justa medida es positivo, ¿no? Porque, claro, la idea, si quieren, vamos a pasar, si por una cuestión básica que Sí. conocemos o que entendemos por ansiedad. Hay muchas definiciones, muchos términos, y yo quería hacer un poco ese hincapié Sí, claro. en un punto de ver la ansiedad como una respuesta ante una situación. Vamos a ver, estamos hablando de un mecanismo de adaptación y básicamente la ansiedad viene a ser pues, la manera que tenemos de activar ante un peligro, ante una situación y de poder abordarla. O sea, es decir, la ansiedad lo que nos hace es estar al máximo en el sentido de utilizar nuestra fuerza, nuestro sentido, preparar el cuerpo para una posible situación de peligro. Que el peligro puede ser real, o sea, obviamente voy a cruzar y hay un coche que me activa toda la ansiedad, pero puede ser un peligro que yo interpreto como peligro, ¿no? Y ante cualquier cambio, entiendo por lo que tú estás diciendo también, ante cualquier cambio mi cuerpo se activa para dar lo mejor de mí, o sea, la ansiedad no está aquí para amargarnos la vida, ¿no? En extremo sí, pero en principio, ¿verdad? Y en ese sentido sí hay que distinguir que hay una ansiedad positiva que dicen, hay otros términos, pero para entendernos hablaríamos de ansiedad positiva y ansiedad negativa. Ansiedad positiva viene a ser una respuesta adaptativa ante las situaciones y simplemente busca, por situaciones que se dan, dar la mejor respuesta, o sea, preparar el organismo para tener la mejor respuesta ante esa situación. Bueno, ahora estoy mirando el tema de los cerebros y sí es importante una cosa aquí y ayuda un poco a entender muchas otras historias, ya que esto es un mecanismo bastante primitivo y que parte de su manejo tiene que ver con la amígdala, estamos hablando a nivel de a nivel cerebral. Orgánico, sí, sí, sí. Y Que es... no son estas amígdalas. No, no. Yo todo en algún taller dice, ay, pero a mí me quitaron las amígdalas. No son esas. Y en ese sentido, la amígdala vendría a ser, bueno, ahora mismo, hace poco lo veíamos, ¿no? Ese sería la amígdala, imagínense el dedo gordo, en el centro y en lo más profundo del cerebro. Esto pertenece a, como ven en la pantalla, al cerebro reptiliano. O sea, es un mecanismo muy primitivo y, bueno, de eso depende nuestra supervivencia. Por encima, como humanos, ahora tenemos la corteza cerebral, la parte que decide racionalmente, la que organiza, la que... todo lo que son los mecanismos, las capacidades intelectuales más avanzadas. Entre comillas, avanzadas. Entre comillas. Es importante decir, una vez que un peligro, o sea, decir, y activa el sistema de alarma, pues ya actuamos desde la amígdala, desde esa parte más primitiva. Sí. O sea, ya sacaba la racionalidad, sacaba la decisión y demás. Exacto. Y es algo que se activa de forma inmediata, sí, automática, y que no depende tanto de la voluntad, sino como mucho más instintivo. Sí, que sería cuando se forman los cerebros que tienen esa imagen ahí, es más o menos decir, estamos diciendo lo mismo con dos lenguajes parecidos o de dos maneras. Tenemos el cerebro reptiliano, que es ese común a todos y que es cuando contactamos con un ataque de pánico puro y duro, ese cerebro está absolutamente activado. El emocional o el mamífero, ¿no? Que somos seres que nos relacionamos, y el que hablaba él de el corte cerebral, el que supuestamente piensa. Y a veces pensamos a nuestro favor y a veces en contra, ¿no? El que interpreta lo que puede ser peligroso o no puede ser peligroso. El asunto en este caso, y es importante tener en cuenta que una vez que ya
hemos perdido el control, o sea, es decir, Sí. y está activado el mecanismo de defensa, ya el razonamiento ya queda fuera de juego. Pues sí. Vamos a ver otra diapositiva ahora de cómo suele funcionar el tema de la ansiedad, para entender un poquito qué es lo que nos suele pasar. Entonces tenemos primero un desencadenante, hay algo que se nos activa, que puede ser un desencadenante interno, una sensación que yo tengo. Una palpitación, por ejemplo. Exacto. O como hablamos el otro día, una bajada de azúcar. Una bajada de azúcar. Que yo de repente interpreto que, qué peligro, ¿no? Puede ser eso también, o simplemente algo tan como la adolescencia, que me gusta un chico mucho, mucho y empiezo a ponerme a interpretar todas las cosas y se me empieza a activar el mecanismo de ansiedad. O me voy a presentar un examen, o voy a hacer una webinar, por ejemplo, sería otro, ¿no? Entonces, hay un desencadenante y eso me va a dar, voy a interpretar una especie de amenaza percibida que está ahí. A esto hay que decir que nos influye mucho nuestros antecedentes, nuestra historia personal, que hay estudios, por cierto, que están hablando de investigaciones a fondo últimamente, de cómo los niños, porque los niños en general tienen sus momentos de ansiedad, de miedo y tal, pero lo suelen procesar de manera natural y de manera adaptativa, pero hay algunos niños que no, y se están haciendo muchos estudios ahora con los niños, porque hay también componentes genéticos de la historia que han vivido, de cómo han percibido su ambiente, que como adultos nos afecta a cómo yo también interpreto la... Claro, eso es un tema interesante porque fíjate que estamos hablando del crecimiento, la evolución, y claro, depende de las impresiones que haya recibido, depende de la calidad de la crianza, pues también se hará un sistema más regulado o más desregulado. Entonces, siguiendo con el ciclo, nos quedamos eso en el desencadenante, que me da como una sensación de amenaza, entonces empiezo a tener sensaciones corporales, que si no sé lo que me sucede, yo empiezo a interpretar esas sensaciones físicas, probablemente me crea que me va a pasar algo malo, con lo cual vuelvo a alimentar más el sistema, con lo cual es como echar más leña al fuego. Cuando no sabemos, por eso es tan importante entender qué es la ansiedad, cómo funciona, para este bucle, en lugar de hacerlo a nuestra contra, llevarlo a nuestro favor, ¿no? Es importante entender que la ansiedad, como detrás de la ansiedad suele haber mucho miedo, ¿no? Es una emoción muy asociada a la ansiedad, pero la ansiedad, como si ya no vamos al tema emocional, como cualquier otra emoción, tiene una función adaptativa, no sale ahí para fastidiarte, no es que... De hecho el asunto es, como comentábamos antes, hay una ansiedad productiva o un estrés positivo, sí. Y luego estamos hablando de una ansiedad, un estrés negativo o una ansiedad. Bueno, el asunto es que si estamos, es decir, la ansiedad y esa capacidad de respuesta es una adaptación ante situaciones o sucesos que nos desbordan y que hacen preparar al cuerpo pues, a poder solventar esa situación que igual que es desbordante, ¿no? O sea, adaptativo y todo bien perfecto, pero estamos hablando, por ejemplo, pongamos el caso de un examen, una posición, pues tendrás que tener un nivel de estrés determinado, porque si estás en la apatía, en la desmotivación, pues no vas a poder sacar todo el rendimiento que puedas sacar a lo estudiado, lo que fuera. Después saldrá, creo, una gráfica hablando sobre eso, que se ve súper clarito lo que tú estás diciendo. Sí. De hecho, el problema, si no vamos a ponernos extremistas, ¿no? Si no tuviéramos estrés, la consecuencia del no estrés nos puede llevar a una apatía extrema, incluso a depresión, o sea, porque es que nada me motiva, es que estoy absolutamente cero estrés, por decir así. Cuando tengo el estrés justo, donde la tarea que yo voy a hacer es estimulante, me produce un cierto nerviosismo, pero a la vez yo siento que algo de capacidad o de curiosidad tengo,
en hacer esa tarea estamos hablando de lo que tú dices del estrés positivo que me activa. Cuando ya el estrés es continuado, es crónico, ya forma parte de mi vida, ya es como mi animal de compañía, entonces ya llega un momento que puedo entrar en el bloqueo. Entonces ahí ya... En el bloqueo, en la ansiedad crónica, Exacto. o si ya se mezcla con otros cuadros, con otras problemáticas, pues a enredar más el trastorno o el problema que se da. Exacto. Algo te iba a decir relacionado con eso que estabas diciendo tú, que venía a cuento. El tema de la ansiedad cronificada en el tiempo, que los últimos estudios dicen que se suele gestar unos 10 años antes, hasta que la detectamos, hasta que tomamos conciencia de, o el cuerpo ya nos grita de tal manera, porque el cuerpo siempre nos ha ido, nos ha estado hablando sutilmente, pero no molesta mucho, no hace mucho ruido, y el día que nos viene una crisis grande de ansiedad, el primer brote, la primera crisis, se dice que unos 10 años antes incluso puede haberse estado gestando dentro de... Lo que sí se ve claramente es decir que cuando, o sea, decir, hay un esfuerzo que hacemos es en negar lo que nos pasa, lo que nos ocurre, sí, o no aceptarlo. Normalmente una persona con crisis de ansiedad o con ansiedad te habla de los episodios donde ha sido como más extremo, ¿no? O donde realmente se ha visto desbordado. Y un poco en ese sentido, y ahí es cuando señalan que hay un problema. Realmente ese problema no empieza ahí. O sea, realmente de decir, ahí solamente estamos hablando del desbordamiento. Cuando nos paramos y vemos en las sesiones, se ve claro que hay una acumulación de situaciones, conflictos no resueltos, que digamos, que vamos a decir ahora mismo con el tema de la pandemia, que bueno, pues eso ha supuesto, por ejemplo, que todos nos veamos afectados de una u otra manera. Y la ansiedad ahí, pues tiene su papel. A mí me gusta mucho cuando tú dices el ejemplo de la ansiedad, que nosotros la vemos, y de hecho es un síntoma, pero a mí me encanta el ejemplo que tú siempre dices, la ansiedad es como la fiebre. Sí. Es una fiebre, es un síntoma que aparece, pero que tenemos que ver qué hay debajo de esa ansiedad, o sea, qué virus o qué bacteria, o si hablamos así, comparándolo con la fiebre, y eso se ha ido gestando. Y yo he bajado mis defensas de alguna manera, que no he estado cuidándome para que se manifieste así. Y me encanta la palabra que acabas de usar, el desbordamiento. Desbordamiento. Me doy cuenta cuando ya me desbordé. Es que, y sí, sobre el tema de la conciencia de enfermedad, conciencia de este trastorno, es que nos podemos ir todavía aún más atrás. Y más atrás es, mire que tengo ansiedad o tengo un problema de nerviosismo, a ver si me da alguna medicación para tomar y que me resuelva el problema. Sí, que eso es un... Están disponibles, perdón que te interrumpe, sí. Que hay algunos micros que están abiertos, que si por favor comentan por aquí, los pueden apagar porque no se oye bien. Si alguien se da cuenta que lo tiene abierto el micro, si lo cierra, eso, están diciendo que hay interferencias, entonces eso. Y perdón que te interrumpí, pero... Estamos comentando eso, es decir, que hay, o sea, decir que anterior a eso, sí, está la persona que dice que tiene un problema de ansiedad o de nerviosismo o taquicardia o lo que fuera, pues va al médico de cabecera y el médico de cabecera no va a poner ningún problema y va a recetar un ansiolítico. Y de repente puede creer que el asunto está resuelto. Sí, se me fue la fiebre, no hay virus. Y no se me fue la fiebre y se acabó el problema. Exacto. Y además se ha demostrado que a veces, por supuesto que es necesario la medicación. Los psicólogos no estamos en contra de las medicaciones, al contrario, muchas veces son necesarias, pero nunca por sí solas son suficientes. O sea, siempre, hay muchísimos estudios que lo demuestran, muchas veces la podemos trabajar solo en psicoterapia, la ansiedad, pero cuando estamos tomando medicación, si le sumas la psicoterapia, el aumento en la mejoría de la persona y en el manejo de la ansiedad está demostrado también. Entonces, lo que tú dices es un parche, pero... Es un parche. Y otra forma de entenderlo, lo que a lo mejor puede ser como más evolucionada con respecto a lo anterior, y es la ansiedad con síntomas. Sí.
con lo que tú comentabas, es decir, hay una fiebre, si tú quitas la fiebre, pues ya perdiste la pista, porque realmente la fiebre es indicador de que hay un problema de fondo. Vas a ver, una infección sí, de cualquier cosa, tipo, lo que sí. fuera y tal. Voy a pasar otra diapositiva, a ver qué nos va saliendo por ahí. Y entonces desde ahí está claro que la ansiedad, como yo creo lo los días antes, es decir, es una alarma que se enciende para decirnos que hay algo que no está yendo bien. Exacto. Que no es tan claro, tan consciente, o sí, y le estoy dando la espalda y estoy diciendo que no tengo problemas. Entonces la ansiedad lo que viene a decir es que hay algo en el fondo que no estamos teniendo en cuenta del mismo modelo, y aquí estamos hablando del modelo médico. Sí. Del modelo médico, es decir, hay una sintomatología, esta es la consecuencia, vamos a ver dónde está la causa. Mira, aquí sale en la diapositiva que hay ahora, sale lo que tú estabas hablando antes, ¿no? De la ansiedad como un mecanismo de adaptarnos al medio, o sea, es necesaria, ¿vale? Aquí tienes, mira, lo que tú estabas diciendo antes de la curva del estrés, y que hay un punto donde realmente es óptimo y necesitamos del estrés para vivir. La franja amarilla se ve... Exacto, ahí se ve, lo estamos viendo, la inactividad o el poco estrés me puede llevar a la apatía y al aburrimiento. Claro. La parte amarilla que es cuando... ¿Iba a decir algo, Alejandro? Claro, lo que comentábamos, que si tú estás en la banda azul, pues no te presentas una posición. Porque no vas a tener la concentración y no vas a estar, no vas a poder rendir como debe rendirse en una situación determinada. La franja amarilla, lo que tú comentabas, ¿no? Ese es lo que llaman el estrés positivo. Estrés positivo, estrés productivo, y hasta ahí todo bien y correcto. Y esa es la respuesta adaptativa en la que se hace referencia antes a la definición. La respuesta adaptativa y que tiene que ver con una forma de resolver y de arreglar las situaciones que se pueden dar, situaciones estresantes, situaciones que nos pueden desbordar, pero estamos hablando desde aquí del estrés positivo y de cómo resolver, y aquí estamos hablando de un mecanismo que tenemos para resolver esa situación. Ahora, sigue la situación y no se arregla, y entonces pasamos al otro lado, ¿no? Pues sí. Estamos en la franja azul y surge el agotamiento, y a partir ya de esa línea, como en lo verde, ya aparece, ya sí estamos hablando de ansiedad, de pánico, de enfermedad, de patología, y ya nos vamos al extremo y aparece la crisis de ansiedad. Crisis de ansiedad, crisis de pánico y demás. Exacto, sí. Aquí están hablando de que hay personas que, eso es una realidad, que no podemos permitirnos abonar las consultas particulares y claro, ¿qué haces? Normalmente te derivan y muchas veces, aquí dice que al psiquiatra, pero es que muchísimas veces es el propio médico de cabecera que hace lo que puede y manda lo que hablábamos antes para calmar. Y comenta aquí, hay que luchar para que te deriven a los psicólogos. Sí, la verdad, claro, que sí. Lo que pasa es que aquí me parece que se está aludiendo al sistema sanitario, claro, al sistema canario de salud. Sí. Y la realidad es que, que no tienen las condiciones para un tratamiento adecuado. O sea, decir, bueno, no sé si los últimos casos que has oído hablar, una cita con un psiquiatra urgente dentro de 2 meses. Exacto. Esa es una realidad en la que... Pero sí se está haciendo, o se están intentando hacer cambios, y lo que yo tengo entendido, por lo menos, es eso, poner más psicólogos dentro de la seguridad social. Ya está eso ya incluso metido y en marcha. Incluso sí, a nosotros nos han preguntado de decir si va a haber un psicólogo por centro de salud. Sí, eso ya está aprobado. Están en ello. Las cosas de Palacio van despacio, pero la verdad que por el bien de todos, que sea más rápido que lento el ir metiéndolo. La verdad que cada vez hay más conciencia de Ahora, en la siguiente diapositiva, bueno, esto es un poco la parte más biológica del estrés. Aquí volvemos a hablar un poquito de lo que vimos en gráfica, pero está en letras, de los niveles del estrés. Pero aquí,
ahora si quieres explicas tú eso, los niveles de estrés, pero un poquito más arriba, ¿Sí? lo de Vale, esto la pantalla anterior, simplemente decirles una cosa, o sea, decir, fíjense, decir, la ansiedad. Más conciencia y menos ansiolíticos, dicen. Claro, la ansiedad, si se fijan, bueno, tiene muchas formas de manifestarse, Sí. ¿no? O sea, decir, vamos a hacer un recuento si quieren, insomnio, apatía, Irritabilidad. irritabilidad, 1, 2, 3, respondo otra vez. caída del pelo, ¿no? Podemos Exacto, seguir así, sí, sí, o sea, sí. decir, caída de pelo, hay efectos a nivel fisiológico, a nivel comportamental Sí. y a nivel de pensamiento. Y yo me quería detener simplemente en el tema este de biológico, porque si se fijan, volvemos un poco a lo de la amígdala y la corteza cerebral. Aquí está señalado, lo pone aquí. La respuesta al estrés agudo incluye varias regiones cerebrales, como el córtex prefrontal, la amígdala, pero básicamente me centro en esas dos partes, ¿no? Pues fíjense, o sea, que la amígdala sería, imagínense que el brazo ya sería la conexión, la médula, y ahí se ve en el esquema que a través de la médula tiene conexiones con todos los órganos. Y de ahí hay una explicación biológica, y es que resulta que la ansiedad puede, o sea, lo que al final consigue, puede desregular cualquiera de los sistemas. Sí. Estamos hablando del sistema nervioso central y el simpático y el parasimpático. El que más fastidia aquí es el simpático, ¿no? No es tan simpático. No, esto es... es relativo, no sé. Esto no te da llevar por los nombrecitos. La cosa es que ahí se ve y hay una explicación clara, es decir, que nos puede la ansiedad manifestarse de 1000 formas. Yo todavía, yo no sé tú, pero yo todavía guardo la capacidad de sorpresa, porque nunca, sí, porque siempre puede haber otra forma de manifestarse, e incluso uno se sorprende como diciendo, mira. Yo a veces en consulta digo, la ansiedad es la gran actriz. O sea, no sabes por qué papel te va a salir y de repente a lo mejor algo a unas personas le da, y a ti mismo, o sea, a lo mejor a una persona durante un tiempo se te manifiesta de una manera y te puede cambiar en ti mismo la manera de manifestarse. O sea, no porque lo asocie con taquicardia siempre van a ser taquicardia, o sea, puede ir cambiando, ¿vale? Eso es importante porque enlaza con lo que hablábamos antes. Yo tengo una ansiedad que se me manifiesta en una inquietud, en un desasosiego. Voy al médico, el médico me va a recetar fácilmente ¿Qué hacemos? Que se disfraza el trastorno. Podemos pensar que ya se acabó, pero si la fiebre, tú tapas la fiebre, pues ya no sabrás de dónde entrar y creerás incluso a lo mejor que el problema se acaba. Exacto, voy al estómago porque es que tengo un malestar aquí, en la boca del estómago, voy al médico porque tengo un malestar en el estómago aquí, qué cosa tengo aquí más rara. Eso es acidez, tómese usted no sé qué, probablemente tiene algo de gastritis, igual está un poco nervioso, por eso, y hasta que ya revienta, pues me encantó la palabra que usaste, el desbordamiento ya de la ansiedad, cuando ya entramos en aquella curva verde que vimos antes, claro que me ha estado avisando el cuerpo, pero es tan hay que ser tan, se manifiesta de una manera tan sutil y hay que ser tan, ¿cómo seríamos? Tan, no me sale esto, detective, ¿vale? Hasta que la detectamos, por eso dicen que incluso pasa 10 años, hasta que llega el momento del desbordamiento. Pero yo creo que fíjate que hay una cosa ahí, y sí es cierto, o sea, me parece decir que tendemos, vamos, hay un mecanismo de defensa buenísimo que es negar. Claro. No me está pasando nada, no me está pasando nada. Y claro, es decir, las situaciones podemos acumular y podemos echar mano de aquí mismo no me está ocurriendo nada, esto será una tontería, es que el estrés del trabajo. Y de repente, lo que la persona cuando le sufre la crisis de ansiedad o crisis de pánico es que ya se ha desbordado porque desconectado de todas las... Imagínense como si hubieran quitado la fiebre, hubieran... acabar con cualquier indicio del asunto, pues bueno, el problema sigue estando en el fondo y va a manifestarse otra vez. No sé si... Yo te quiero...
Además el ejemplo es muy bueno, sí, sí, sí. Vamos a seguir viendo a ver algo más por ahí. Esto es un poco lo de antes, ¿vale? Pero de manera más resumida, demasiado bajo. La productividad baja, o sea, cuando tenemos un trabajo muy aburrido, que siempre estamos clavando, poniendo tornillos en el mismo sitio en una fábrica, llega un momento que la desmotivación es máxima. El nivel óptimo de estrés que hablábamos antes me da, me siento un poquito capacitada, quizás pueda hacer este cambio, pero me genera ese nerviosillo y ese estrés positivo y demasiado alto cuando entramos o en bloqueo o en desbordamiento, ¿no? Y en pánico, En pánico, en sí, angustia, cuando estamos hablando de otra cuestión, aquí estamos hablando de trastorno, de enfermedad. sí. En la curva en medio, pues bueno, ahí es donde está el mecanismo adaptativo y sano. Y es sano, exacto. Y que si se respeta y luego acabada la tarea o resuelto el asunto, se respeta un periodo de descanso y el organismo vuelve a su equilibrio. Sí, se regula. Uh-huh. Vamos a ver un poquito más. Mira, aquí tenemos como la diferencia, ¿no? Más o menos, que son términos que usamos así aleatoriamente entre el estrés, ansiedad, Sí, pero es importante nervio. aquí en esta diapositiva concretamente, el estrés se refiere a ese estrés positivo. Lo digo Exacto. porque puede dar lugar, y ansiedad estamos hablando ya del término clínico. Del término clínico, exacto. Entonces el estrés es eso, esa cosa a corto plazo, o sea, el miedo escénico del cantante cuando va a salir, ese puntito así que nos viene súper bien. Y después ya la ansiedad es cuando ya se nos va el tema clínico y ya tiene que ver más con eso y más mantenida en el tiempo. Y el daño que nos hace el cortisol, sobre todo la adrenalina, todas las sustancias que segregamos en sangre cuando estamos en estados constantes de ansiedad, que el cuerpo ya se empieza... Claro, ahí, o sea, el estrés aquí se entiende como una cosa a corto plazo en respuesta Exacto. a una amenaza reconocida. Y el otro lado, es decir, la ansiedad permanece porque la problemática, entre otras cosas, o lo que da lugar a la ansiedad no se ha resuelto. Se ha disfrazado, se ha tapado. Y incluso ya con el tiempo es que ya la gente ni se acuerda qué fue qué es lo que pasó o cómo se... porque hay un antes y un después. Y ni se acuerda realmente cómo fue el inicio. Es más, dicen que tienen un problema de ansiedad refiriéndose a esas crisis. Eso. De esas crisis. Y eso dice mucho, pues eso, por el no tomar conciencia de repente lo que va pasando, lo que va ocurriendo. Porque para llegar a una crisis de ansiedad, pues tenemos que aguantar y soportar y creer incluso que es normal, pues estar con una ansiedad media alta. Sí, te habitúas. Con el peligro que supone. Habituado, te habitúas a estar ansioso, o sea, llega un momento que te acostumbras a estar así y hasta que el cuerpo no te brota, no se desborda, pues no te enteras claro, qué está pasando. Eso es lo que tú decías antes, ¿no? O sea, yo estoy negando y tal, ¿no? Que yo soy así, no, que el trabajo y tal, y de repente aparece la crisis de ansiedad y es tal el malestar y tal la incomodidad. Yo al principio me salvo por lo pronto que no me ha tocado, ¿no? Pero somos todos susceptibles de vivir una situación. Y es tan desagradable y tan jodido que, claro, exacto, que lo único que podemos pensar es, me estoy muriendo. Me está dando un infarto. Probablemente quizás me voy a volver loco porque son sensaciones muy, muy desagradables. Y extremas. Sí. Y desde ahí, pues claro, o sea, ¿qué pasa? Si tú no has hecho la lectura de cómo estás correcta, si tú has normalizado y has dicho, bueno, sí, estoy un poco nervioso por el trabajo, el momento que te coja una crisis de ansiedad te va a coger en el desconcierto, en el descoloque. Claro. Y no estamos razonando lo que tú hablabas antes de la amígdala, o sea, no es, ¡ay, creo que me voy a morir, me va a dar un... No, 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 es que el cuerpo siente que se está muriendo, es que el cuerpo siente que está perdiendo el control. Es que esa es la sensación que describe. Exacto. Porque yo no sé, yo todavía no me he ido a morir y no te puedo decir eso, pero la sensación es tan desagradable que el pensamiento tiene para eso, ¿no? O sea, sí, pues o me voy a morir o me voy a volver loco, ¿no? De todas maneras, esto es la crisis de ansiedad y... Sí, hablando ya del momento culmen, sí, pero de lo que tratamos hoy es de la ansiedad en general, ¿sabes? En todos sus niveles. Lo que pasa es que la parte más llamativa es esa, cuando nos viene una crisis y acabamos en urgencias
con el electro, haciéndonos un electro, pinchándonos no sé qué, es ya el momento, Que el eso, momento estrella. claro, eso es otra cuestión y que es importante porque no se puede confundirse y tampoco hay que creer que lo sabemos todo. Puede venir una persona y tener un problema de corazón. Exacto, eso es fundamental. Primero saber cómo está mi cuerpo y... Claro. Por eso, en el sentido, pues el descarte de una patología cardiológica y Exacto, por no, eso lo que se ahora recomienda. imagínate, cada vez que tengo taquicardias, ansiedad, ya a lo mejor tengo unas arritmias ahí, fundamental la parte... Claro, pero es curioso porque no viene la gente y dice, fui al cardiólogo y me dijo que no tengo nada del corazón, me dijo que viniera. A ver qué me dice usted. Ahí sí. Claro, Ahí ya tiene pinta, todos los indicios indican que... claro, pero fíjate, pero ya incluso habla de decir hasta dónde llega la desconexión, Sí, que me he tenido que ir a recurrir a una idea que no es real, que es el ataque de corazón, que no es real, que me va a dar que voy a perder la cordura. bueno, nosotros como psicólogos ya nos da mucha tranquilidad. El que venga con un diagnóstico médico, no tengo nada de corazón, pero tengo esto, y ya para nosotros es un alivio. Sí, y si no, Y se si no, deriva. nosotros lo primero que hacemos es derivar al médico, al chequeo y a que todo está funcionando ahí. ¿Pregunta? Preguntas por aquí. Sí, vamos más de media hora y yo creo que sí, por nosotros podemos seguir, pero si enlazamos con las preguntas que pueden hacer ustedes, pues muchísimo Sí, mejor. O sea aprovechen que les para... agradecemos si pueden cualquier pregunta, yo creo que es momento. De todas maneras, seguimos y Nosotros si aparece algo seguimos por aquí, y no se corten en escribir ahí, que nosotros tenemos un ojo en la pantalla, en las imágenes y otro en el chat. Bueno, ¿y cómo manejamos todo esto, tú? ¿Cómo manejamos la ansiedad? el manejo de la ansiedad. Bueno, primero yo creo que es importante una cosa porque fue hasta hace poco y eso es muy... Mira, perdón, me están preguntando por ahí y vamos con eso. ¿Cómo podríamos manejar una situación de estrés? Esta pregunta muy amplia, ¿no? Claro, hay que desglosarlo un Sí. poco eso, o sea, decir, ¿qué estábamos comentando? Yo creo que iba un poco también por esa línea, no me acuerdo. Ahora mismo lo del manejo. Sí, lo manejo. Te interrumpí yo con la pregunta. Sí, sí. Mm. El manejo del estrés, vamos a ver. Hay... Mira, aquí Sí, también hay muchos casos en los que la ansiedad crónica derivan fobias. Sí, claro. Es que vaya, la ansiedad, voy a decir la ansiedad, imagínate que fuera un color, sería amarillo, por decir algo, ¿vale? Como voy a haber dicho otro color. Pero dentro de ese amarillo hay muchísimas tonalidades distintas. Entonces, dentro de la misma emoción o de la misma ansiedad están los trastornos de pánico, la ansiedad generalizada, el estrés que hablaba antes que hago con el estrés medio. Hay muchísimas variantes dentro de la ansiedad, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que dice aquí Bianca, que... espera que se pasa la pregunta. Sí. Déjame un momentito. Ay, sí, el ratón que lo tenemos por aquí. Disculpe. Estas son las cosas del directo. Sí. Vamos por pasos, o sea, es decir, tú estabas comentando sobre el tema de la ansiedad crónica que se deriva en fobia, por ejemplo, una agorafobia, o sea, decir, en trastornos de ansiedad o en trastornos postraumáticos, ¿no? Sí. Mm, Ella como que hace una pregunta un poco como para confirmarlo, sí, así es, está claro. Lo que está claro es que una ansiedad crónica, si no se pone remedio, pues enfermaremos de alguna manera. O sea, decir, ¿y dónde enfermamos? Pues desde los puntos más débiles. Si no se trata, pues puede derivar en eso. Yo no digo una fobia, sino se puede complicar con fobia y se puede complicar con otras cosas, ¿no? O sea, decir, trastorno postraumático. Eso sería Ahí otra cosa, otra eso es otro cosita. diagnóstico, Eso, pero sí, por supuesto que ahí está la ansiedad muy presente. sí, ahí está la misma, el Ajá. mismo color metido, pero de otra manera. Ya este postraumático hay algo concreto que me ha causado un trauma, mi cerebro lo tiene identificado como un bloqueo, hay un trauma ahí, y entonces, y tiene una sintomatología
concreta, ¿no? Que no es la que estamos ahora aquí. Bueno, está dentro, pero no es el tema. Podríamos hacer una webinar Sí, solo de... pero yo creo que el asunto no nos enredamos por ahí, sino decir, la ansiedad en sí está presente en muchísimo, la gran mayoría de los trastornos. Sí. Y sí, por supuesto que puede derivar un cuadro a otro, pero me parece más importante centrarnos en la ansiedad y en el manejo, más Sí. que en psicopatología, porque si no ya nos podemos Sí, enredar. en verdad vamos a meter mano ya en qué hacemos, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Mira, dice, ¿qué hacemos cuando podemos considerar que la ansiedad es crónica? Hombre, hay muchos manuales, bueno, el que nosotros solemos utilizar mucho es el DSM, ahora ya estamos por el 5º revisado, creo que es, ¿no? ¿Ya? Y se supone que cuando ya tengo 6 meses, que todos los días estoy con eso, ya empezamos a hablar de que hay que tomárselo un poco más en serio. Eso es lo que dice la teoría, pero cada persona es un mundo y aquí el ser humano 2 y 2 no son 4, ¿sabes? Sí, hay criterios que son un poquito... no se pueden tomar de forma rígida y tal, porque a lo mejor, bueno, sobre 6 meses, después de unos 6 meses, pasado ese tiempo, pues entonces se dice que es una ansiedad crónica. Yo creo que más que ansiedad crónica, es decir, la cuestión es que si el tema no se arregla o no se toma conciencia del asunto, pues entonces si no se toma conciencia no hay problema, no hay nada que resolver. Y una cosa, porque yo estoy oyendo ansiedad crónica y me entró como agobio a mí también. Entonces, ¿la ansiedad se puede volver crónica? Sí, pero que se descronifica también. Sí. ¿Vale? Siempre, o sea, siempre podemos, nuestro cerebro es plástico y con tratamiento médico y con psicoterapia o solo con psicoterapia, claro que permítanme la palabra, la descronificamos, ¿sabes? Que sí se consigue. Claro, también hay que ver casos y casos, porque vamos a ver, desde lo que hablábamos al principio, es decir, hay una respuesta por parte del cuerpo, se activa, se sobreactiva, y nosotros negamos y creemos que es normal. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Por supuesto que habrá un tiempo, pero como decías tú, yo no creo a lo mejor que desde el principio hasta hasta el final hayan 10 años, sino que tú mientras ese tiempo no tomes conciencia ni nada, y al final un día vas a tener en cuenta que... Que a lo mejor tenemos suerte, o suerte no es la palabra, tenemos más conciencia o nos escuchamos más y yo la puedo detectar al 3er año. No llegar al 10º con la super... Y que cada persona es un mundo. Ya le digo que, como están diciendo ahí, mira, Bianca dice, los manuales de DSM están etiquetando la neurodiversidad humana. Sí, es una manera, ayudan, pero no son la Biblia. ¿Sabes qué te digo? Que nos ayuda como modelo médico para muchos trastornos, pero para una persona se cronifican 6 meses, para otras más. Son orientativos. Es una cosa orientativa. Para nosotros, por lo menos, nuestra manera de trabajar lo vemos así. Pero sí hay síntomas que son como más graves, que son como más incapacitantes, y ahí no estamos hablando de tiempo, sino hablamos ya de gravedad. Sí, eso lo puede dar el tiempo o lo puede dar la situación. Cuando ya me afecta en mi día, cuando ya yo no puedo ir a trabajar cuando ya yo no puedo llevar a los niños al colegio, cuando no puedo coger el coche, esas cosas. Cuando no puedo coger el coche, cuando pues ya llega un momento que nos incapacita. Hay un extremo, que es muy normal que se llegue si no se trata, y es la agorafobia, que ya es decir, es el miedo a estar en espacios abiertos, por el temor a que me suceda una crisis. O sea, decir, pues bueno, pues claro, esa persona pues no está capacitada para su día a día. Sí, normal. Espacios abiertos que no quiere decir que tenga que estar en un bosque, o sea, a lo mejor estoy fuera de mi entorno seguro, de la habitación de mi casa y estoy en la guagua subiéndome para ir ¿no? Antes se hablaba de claustrofobia, agorafobia, ahora utilizamos el término agorafobia para todo, o sea que el estar en una guagua es agorafobia. Sí, lo que dices tú, es decir, es como si quiero huir de esto de aquí, no podré hacerlo. Si quiero, voy a perder el control. O sea, y es como, pero claro, no así, sino con terror, con un miedo que y al final hace que
que ya solamente las sensaciones corporales, y eso sí es lo que pasa, y hay un comportamiento típico, es la evitación. Cuando yo huyo de esa situación y me refugio en casa, pues entonces puedo creer que he evitado el peligro. ¿Por qué? Porque he evitado la situación. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se refuerza la creencia de que si no me recuerdo me puede dar una crisis, de que si me pongo me puede dar una crisis. No, ahí sí estaríamos, ahí sería clarísimo, ¿no? O sea, es decir, no ansiedad crónica, sino incapacitación para hacer una vida normal. Normal, exacto, sí. Y todo lo que evito, que ahora vamos a verlo aquí en el manejo, todo lo que evito es lo que atraigo. O sea, cuando nuestro cerebro como que no entiende el negativo. Pasamos, si quieres, aquí Lo que algo tú que quieres quieras. comentar. No, si quieres lo comentamos después eso. O... Bueno, Vamos a meter mano a qué dime. hacemos. ¿Qué hacemos cuando en el día a día? Sí. Vamos a hablar de... Vamos a liar un poco, hemos hablado un poco de todo, pero bueno, esto es un poquito también Sí. cosa del directo y la conversación por donde va, ¿no? Ahora, sí, las soluciones o las alternativas a la ansiedad, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Sin remedios mágicos, ni No, soluciones, ni recetas. Eso está claro. Para mí, por ejemplo, lo que yo veo mucho en consulta es mi tendencia humana natural es evitar el sufrimiento, salir del dolor. Cuando me siento muy ansioso, lo natural y lo normal es, ay, no quiero sentirme así, no quiero pensar esto, es que no quiero, quiero que esto se me quite, quiero que esto se me quite. Y en este quiero que se me quite, Esto no está sucediendo. exacto, también la negación ahí o el rechazo, lo que estoy haciendo precisamente es lo contrario, es que mi atención se ponga justo en lo que no quiero y lo que hago es que ese, entre comillas, monstruo o esa ansiedad aumente más, ¿no? Es muy típico que muchos lo habrán oído, que el cerebro es como el Google, no entiende el negativo. Si yo pongo no imágenes de respiración, todas las imágenes de respiración va a salir, pues nuestro cerebro funciona un poco igual, ¿no? Cuando yo intento evitar algo o negarlo, ¿sabes? Cuando estoy evitando algo, lo único que estoy haciendo es que mi cerebro ponga el foco en evitarlo, con lo cual lo que estoy haciendo es todo lo contrario, es atraerlo. Claro, lo que tú comentas también se refiere a, por ejemplo, una vez que ya la persona ha sufrido varias crisis y ya se cronifique algo, hay una cosa que hace que se mantenga el trastorno y es por un lado, la evitación y por otro la hipervigilancia. Y la hipervigilancia en ese sentido, lo que tú comentabas, ahora voy a estar atento a cualquier sensación del cuerpo, a ver si me da un ataque, a ver si me da una crisis. A ver si me va a venir ahora. Claro, o sea, decir, en cuanto que venga cualquier, ¿qué es lo que pasa? Entonces el ejemplo que pongo yo en ese sentido es decir, pues no piensen en la ansiedad. Es como decir, no piensen en elefantes azules, pues ya la fastidiaste ya, ¿no? En ese sentido, esa habitación hace que el trastorno coja más cuerpo. Porque si incluso decir, si yo evito en la calle, en un supermercado o una situación social en la que en otro momento me dé una crisis y yo me voy y me relajo, pues llegaré a creer que esa situación, ese supermercado o esa compañía fueron los que produjeron la crisis. Igual pasa con las sensaciones físicas, ¿no? Entonces yo tengo de repente una sensación de ahogo, de no sé qué, y intentar evitar eso, no usando técnicas apropiadas, sino evitar ay, no me quiero sentir así, ay, que me estoy asfixiando, ay, pero que se me quite esta asfixia, el no aceptar, en verdad el origen de cualquier cambio, entre ellos el reconducir la ansiedad, pasa siempre por la aceptación, que cuesta muchísimo, para mí, de las cosas más difíciles, aceptar algo que no me está gustando y que está sucediendo. Entonces, primero no negar lo que pasa, o sea, pero claro, ya tienes que conocer que te está pasando la ansiedad, ¿no? Ahí, al principio te coge desprevenido y es normal, pero cuando ya sé que lo que me está sucediendo, que se me está activando mi nivel de ansiedad, el primer paso es reconocerlo, darme cuenta de que está pasando y no intentar huir de ahí, sino, anda, mira,
se me activó la ansiedad. Otra cosa que viene a cuento con lo que tú decías es, no somos hojas al viento, no es que, porque llega un momento en algunas personas que a lo mejor la ansiedad aparece cuando menos te lo esperas y donde menos te lo esperas. Entonces ya salgo como asustado porque no sé si hoy me toca o hoy no me toca la crisis, ¿no? Entonces, no somos hojas al viento, o sea, no es que Júpiter con Saturno se colocó y justo me afectó a mí y hoy me toca la ansiedad. O sea, siempre hay un desencadenante, que era la gráfica que pusimos antes, que puede ser incluso un pensamiento, un recuerdo, una sensación física que me ha hecho activar el mecanismo de alarma y con ello la ansiedad, ¿no? O la crisis de ansiedad. Entonces, cuanto más entrenamiento tengamos, y eso es una de las cosas que hacemos mucho en terapia, en conocerme a mí misma, en conocer qué está sucediendo de piel para adentro, tengo más conciencia y me doy cuenta antes de por dónde viene la ansiedad. Y te da más control, te da más... Claro, incluso fíjate el tema de eso, lo de la evitación. Es decir, yo veo una situación, me cargo demasiado, me voy, esa es la situación. A la habitación, entonces ya el trastorno coge cuerpo y ya estoy en una dinámica de, ya construyo, aunque sea imaginario, porque gran parte tiene que ver con cómo contribuimos nosotros a que el trastorno avance. Y claro, en la medida que yo evito, ya coge con más cuerpo el trastorno y empieza ya una dinámica de que si evito, que si, bueno, lo que hablamos, o sea, de si en el último término pues acabamos encerrados y estamos hablando de la agorafobia, ¿no? Sí. Básico, 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 directamente unido al sistema nervioso, es la respiración, o sea, hay muchísimos... Sí, estamos hablando de qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué Ya se una puede vez hacer? que ya Sí, estamos sí. orientados, ¿qué se puede hacer, no? Sí, estamos aquí nosotros como fluyendo de una cosa a otra. Primero la aceptación, o sea, el darme cuenta que me está pasando, o sea, tomar conciencia de que me está pasando. Hay muchísimas técnicas que nos pueden ayudar a que el nivel de ansiedad, y mira, hay por aquí un montón de preguntas, ¿no? Parece. Sí, Bien. que no las habíamos visto. Espérate. Vale. Bueno. Ahora las vamos mirando por ahí, ¿sí? Sí, Y la respiración es fundamental. La respiración está directamente relacionada con el sistema nervioso. Hay muchísimas técnicas, pero una de las más básicas es esta que tienen aquí en la foto, que es la respiración diafragmática. El inhalar aire y observar cómo el estómago se eleva un poquito, lo subimos un poquito hacia arriba y ahí tienen el modelo, ¿vale? Es como un modelo muy, muy básico, pero muchas veces con la práctica y con el entrenamiento, y yo por lo menos, y tú también creo que en consulta practicamos, llega un momento que cuando te vas conociendo a ti mismo y ves cómo funciona, puedes incluso solo observando cómo mi cuerpo respira, o sea, me rindo ante la sabiduría de mi cuerpo y observo cómo mi cuerpo en él entra el aire y sale, y tú como un observador consigues hacerlo, la respiración se va a autorregular sola. O sea, nuestro cuerpo es sabio, y, igual que la ansiedad te estaba hablando, lo que hablamos de un síntoma de que algo no está funcionando, si confiamos en él y nos conocemos un poquito y dejamos que haga su función, la respiración se vuelve a autorregular, tiene esa gran capacidad. La cuestión también ahí a nivel de respiración es que hay básicamente sí, dos tipos de respiración, y una cosa es la respiración torácica, aquí arriba, desde el pecho, y se ha comprobado que la respiración juega un papel fundamental en el tema de la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, incluso si volvemos al tema de enfrentar un peligro o lo que fuera, pues tiene más sentido la respiración de pecho. O sea, decir, ¿cuál sería aquí el remedio? O sea, es decir, el trabajar conscientemente en la respiración diafragmática lenta, que es la que tira más del estómago, del abdomen, y bueno, y que hace que aprovechemos todo el máximo de la capacidad pulmonar. Sí. Y es una respiración que está relacionada con la relajación, con la tranquilidad, con la bajada de revoluciones, exacto, así para entendernos, ¿no?
Cuando estamos muy nerviosos, como que solemos respirar de aquí para arriba, ¿no? Todo el rato. Mira a ver si... Con la respiración agitada, ¿no? Sí, pero vamos, respiración y sistema nervioso son hermanos. Creo que nos queda poquito tiempo, como 5 minutillos, así, entonces vamos a ir pasando un poquito más por si... comentar esto, miro si hay alguna pregunta y te digo. Sí, o mira, vamos a mirar si quieren... Oye, se nos quedó corto la parte del manejo, nos enredamos tanto con la parte de... Sí. Eso sería para otra webinar entera. Trabajar si el quiere, tema si quiere podemos señalar sí. 4 cositas y... Vale, venga, sí. Estamos hablando de la respiración, por un lado, ¿no? Bueno, mira todo lo que nos queda por ver, eso tenemos 4 días. El tema de los pensamientos. Tenemos 4 días, vamos. Porque aquí, claro, podemos manejarla corporalmente, con los pensamientos, con la respiración. No, el tema es que la ansiedad produce efectos a nivel fisiológico, comportamental y cognitivo, ¿no? Esta parte se refiere al tema de los pensamientos. Es decir, y se pueden trabajar los pensamientos, o sea, directamente. Estamos hablando de pensamientos automáticos e irracionales. Y esos pensamientos, normalmente lo que suele pasar es, son pensamientos bastante negativos, suelen pasarnos por la cabeza de forma automática, muy rápida, y de forma como muy inconsciente. O sea, es decir, casi que no te das cuenta, pero casi que tuvieras aquí una grabadora y te estuviera continuamente diciendo una serie de mensajes que van en consonancia con una situación de ansiedad, ¿no? Sí. O sea, así que, y bueno, ¿de qué se trata básicamente? Pues tomar conciencia de eso, porque normalmente ni nos damos cuenta. Exacto. Muchas veces de lo que va pasando. Y se entrenan. Y se entrenan. Como todo, igual que las personas que van al gimnasio y se entrenan en los músculos, el cerebro también se entrena. Y tenemos... todos podemos hacerlo, o sea, todos tenemos capacidad. Se nos ha ido el tiempo, pero a mí se me ha pasado volando. Sí, antes que nada, por si acaso, es que una cosa sí le vamos a pedir y es, ahora vamos a colgar una encuesta, un cuestionario, un pequeño cuestionario en el chat, y si nos gustaría si pueden rellenarlo y nos lo pueden hacer llegar. Exacto, para ver también qué necesitas, qué dudas han quedado, qué les ha parecido, qué les interesa para otra ocasión. Ahí tienen un cuestionario que es absolutamente anónimo, claro, y entonces lo pueden hacer si... mira, se están despidiendo por aquí. Se nos quedó mucho por ver. O sea, a mí se me pasó el tiempo muy rápido y se nos queda para otra ocasión trabajar sobre todo el manejo, ¿no? Que al final es como, vale, ya toda la teoría sí, pero a mí me da la sensación, o por lo menos mi necesidad o mi esto se me quedó en el manejo. ¿Alguna pregunta así, 1 o 2 para terminar? Y ya haremos otra sobre el manejo solo, sin hablar ya de la teoría de la ansiedad. Dice por ahí, cuando la persona no quiere trabajar la respiración porque lleva mucho tiempo con ello, me pasa con adolescentes. No le hables de respirar. No me hables de respirar, por favor. Pues, contactar con el cuerpo. El cuerpo es nuestra caja de resonancia, o sea, todo lo que sea los adolescentes... la dificultad de respirar, que sí. Además es una cosa que es muy obvia, es decir, la respiración funciona sí o sí. Ahora, hay que practicarla, ¿no? Y en este caso concreto está hablando de que hace un adolescente, ¿no? Que a un adolescente sentarle y decir, observa tu respiración, te va a decir, adolescentes y mayores, que no todos vamos por ahí. Esta es una de las vías del manejo de la ansiedad. No hay una fórmula mágica que esto me sirve para todos, cada persona es única. Entonces, hay personas que a lo mejor incluso le produce más ansiedad, pero también tiene su porqué, ¿eh? No es por fastidiar, cuando empieza a conectar con todo ese mundo interior que hay ahí. Entonces, por ejemplo, con adolescentes, todo lo que sea corporal, trabajar el cuerpo, es otra manera de trabajar la ansiedad, ¿vale? Además, con ellos con niños y adolescentes son mucho más sencillos que nosotros y se autorregulan mucho mejor que nosotros, ¿sabes? Que ya tenemos más peso encima, tenemos la neurona más rígida. Aunque son flexibles hasta siempre, pero ellos están más esponjositos.
¿Algo más por ahí para terminar? No, por lo pronto no. Vale. Pues bueno, yo creo que casi que podemos ir Sí, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? cerrando. Muchas gracias por estar. Queda pendiente profundizar en el manejo y distintos tipos de manejo. No hay un único ni un manual, ojalá. No, Pero pero no. sí se puede trabajar. Yo creo que en conclusión, en el sentido, decir eso de que te decía el médico de cabecera, no, usted no tiene nada, usted lo que tiene son nervios, váyase para su casa y esa Es que es muy tranquilidad dura nervioso. poquito. Es decir, la ansiedad, incluso en casos cronificados, se puede trabajar. O sea, sin duda. Y yo creo que sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, a través del pensamiento, a través de la respiración y bueno, y hay más cosas, ¿no? Por aquí se están despidiendo ya. Ujú. Y bueno, habrá otras si se puede sobre el manejo, los distintos manejos, las distintas posibilidades. Muchas gracias por estar. Y hasta la próxima. Chao. Pues bueno, Adiós. está bueno.